Hola, buenos días, alumnos de programación. Pues en esta nuestra quinta clase vamos a ver lo que son las metodologías de programación. Para empezar, ¿qué es una metodología? Una metodología es el conjunto de procesos, procedimientos, técnicas y o herramientas que brindan una guía para el cumplimiento de metas u objetivos. En el desarrollo de software existe una gran variedad de metodologías enfocadas a brindar al equipo de trabajo, a todos los que son encargados del análisis, que son los analistas, los diseñadores, los desarrolladores, los que hacen las pruebas, etcétera. Los lineamientos para la construcción de un sistema de calidad, es decir, es el conjunto de pasos que van a guiar al equipo de trabajo a el resultado teniendo una para llegar a un buen resultado, aplicando una serie de técnicas para poder que estas técnicas incluyen planificar, controlar y verificar para cumplir con los objetivos. Teniendo todo esto, se dice o se asegura que se va a llegar a tener un sistema de calidad y bien hecho. Contamos con dos tipos de metodologías. Las más comunes y digamos más viejas son las metodologías tradicionales y también tenemos ya las más nuevas y también ya pues usadas últimamente más, que son las ágiles. Veamos. La metodología tradicional se enfoca principalmente en el proceso asociado a la planeación y control del proyecto, con un alto nivel de detalle en la especificación de requisitos, el diseño o modelado del sistema, imponiendo la metodología sobre el proceso del desarrollo. En las metodologías tradicionales, las fases de ciclo de vida del software van encadenadas. Al terminar cada fase, las salidas resultantes definen las entradas para las siguientes fases. Estas metodologías se caracterizan por un riguroso trabajo a nivel de definición de roles, requisitos, diseño y modelado, y un alto grado de documentación. Pues aquí nos dice que la metodología tradicional está basada principalmente en que debe tener bien establecido toda su planeación y todo el control de este proyecto. Se debe tener también muy, digamos, en cuenta todos los requisitos, el diseño y el modelado del sistema, porque siempre esta metodología te impone que sigas todos sus pasos para poder llegar a un buen resultado. Estas metodologías también nos dice que van encadenadas, es decir, que se debe de cumplir la primera etapa para poder pasar a la siguiente etapa y la siguiente etapa y así sucesivamente, ya que si no se tiene bien establecida la primera etapa, pues las siguientes etapas van a resultar de manera incorrecta y no se va a llegar al resultado deseado. También nos dice que estas metodologías tienen un alto grado de nivel de trabajo en donde se define bien todos los roles que va a cumplir cada persona que va a trabajar y los requisitos para el diseño y el modelado. También nos dice que pues esta metodología tiene muchos entregables, es decir, que se tiene que documentar mucho y al final de cuentas pues es mucho tiempo lo que esta metodología le lleva al diseñador o al programador, a los desarrolladores del software. Esta metodología complica un poco, pues más que el software, digamos que se extiende mucho el tiempo por toda la documentación y todos los requisitos que nos pide. Aquí vemos el ciclo de la vida del software. Aquí podemos ver que el primer paso es el planteamiento del problema, enseguida sigue el análisis, después sigue el diseño, la implementación, después las pruebas y después la entrega o la implantación del producto. Esta metodología abarca todo el ciclo de vida de desarrollo. Este último es la entrega o la implantación o el mantenimiento del software cuando sea finalizado. Esta metodología que abarca todas estas, no se puede pasar de una fase a otra sin haber definido bien la anterior o haberla dejado completamente estructurada, ya que no son respectivas y no están abiertas a cambios, lo cual hace que pues este sistema o este modelo de sistema pues nos complique un poco ya que no se puede pasar de la primera fase a la segunda fase. Debe estar bien definida la primera fase para poder pasar a la siguiente y la siguiente y la siguiente, lo cual hace que pues se trabe un poquito o se tarde un poquito más el desarrollo, ya que pues no puede trabajar el analista o el diseñador si no están bien definidas o ya completamente terminadas las etapas anteriores.
Con esto se crean los modelos de ciclo de vida, que estos nacen como alternativa para abordar el ciclo de la vida del software. Se crearon los modelos de ciclo de vida que buscan brindar lineamientos de trabajo, tales como el modelo en cascada, en espiral, lineal, en V, etc., usados dependiendo el contexto y el tamaño del proyecto. Aquí podemos ver que del lado derecho tenemos un modelo en espiral, en donde pues se deben de cumplir ciertos requisitos y como es en espiral, una de sus características es que inicia y cuando termina, si no está completamente terminado el proyecto, vuelve a cumplir todos los pasos hasta llegar a un resultado en donde el proyecto ya esté completamente terminado y el cliente satisfecho. También aquí del lado izquierdo vemos la metodología, el modelo en V, en donde los pasos que tenemos que hacer van de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba. Y el anterior que vimos, que era el ciclo de vida, también es un modelo que ese se le llama en cascada o lineal. Continuemos. Las metodologías tradicionales más comunes son la RUP y la MSF. El MSF, como podemos ver aquí en la imagen, está circular, lo que quiere decir que este ciclo de vida está basado en el modelo en espiral. Aquí podemos ver que se inicia con la visión, que es la visión y el alcance aprobado, es decir, cuando se ve o se define cómo es que va a ser el proyecto o el sistema a desarrollar, y el desarrollador o el programador define bien qué es lo que tiene que alcanzar para poder desarrollar ese sistema. También ahí puede decir si es que no se puede, si es que él no puede o no se puede hacer lo que el cliente pida, pues definir bien esas etapas con el cliente para poder llegar a terminar el resultado pues de una manera satisfactoria. Después viene la etapa de planificación, que es donde el desarrollador o el encargado de esto, pues hace el plan del proyecto y define pues todos los roles que va a trabajar cada persona. Después sigue el desarrollo. Ahí es donde se desarrolla todo el sistema, toda la codificación, es decir, pues se hacen todos los códigos para poder llegar a que nuestro sistema pueda funcionar. Después sigue que ya se alcanza pues, que el proyecto o el sistema ya esté terminado. Entonces sigue la etapa de estabilización, que es donde se hace, pues se checa que todas las funciones de nuestro sistema funcionen de manera correcta. Ya después, con la versión aprobada, se hace la implantación de este proyecto en la computadora o en el sistema del cliente, que es la etapa de la entrega. Como vemos aquí, no termina nuestro círculo, digamos, no tiene un final, sino es que nos dice aquí que la flechita como si volviera a empezar, porque como ya anterior dije, el modelo en espiral, pues su diseño está en que si no se termina, o sea, terminamos todo el proyecto, pero si no está terminado completamente, pues los requerimientos que se tienen que cumplir hay que volverlos a definir y volver a planificar, desarrollar, establecer y llegamos otra vez a la entrega o la implantación del sistema y así sucesivamente hasta que los ciclos todos los que se necesiten hasta que nuestro proyecto o nuestro sistema quede bien definido y completo para que nuestro cliente quede satisfecho. Ahora veamos la metodología RUP. Aquí como podemos ver están 4 fases bien definidas, que es el inicio, la elaboración, la construcción y la transición, que esta última se refiere a la transición, digamos, del proyecto de nuestra computadora a la computadora del cliente o el sistema del cliente, que es de hecho pues la entrega del proyecto. También vemos lo que es el modelo del ciclo de vida, que son las disciplinas, en donde nos vienen lo que es el modelado del negocio, los requerimientos, el análisis y diseño del proyecto, la implementación, las pruebas, la entrega y toda la administración del proyecto, o sea, todo el papeleo, digámoslo así. Pues como vemos aquí, nos viene bien definido el nivel de esfuerzo o dedicación que va a tener el desarrollador o los desarrolladores en cada etapa o fase del sistema. Como vemos aquí, el modelado del negocio y los requerimientos, en las primeras fases, lo que es el inicio de elaboración, pues está
más arriba, porque quiere decir que es donde se debe de concentrar el desarrollador o los desarrolladores en esta etapa. Como podemos ver al final, en la fase de construcción y de transición, pues va bajando el nivel de esfuerzo o dedicación que se le debe tener a esta disciplina, y así sucesivamente con todas. Este modelo o metodología permite que el desarrollo del proyecto esté bien definido en tiempos y pues esfuerzos de todos los desarrolladores, ya que tiene las etapas bien establecidas. Pero también tiene desventajas. Por ejemplo, que se debe de esperar a la finalización de una etapa para poder iniciar a la siguiente, lo cual esto pues retrasa mucho lo que es el proyecto. Si algo está mal en una etapa y no se identifica, esta afecta a las etapas posteriores. Es decir, por lo mismo de que debe estar ya bien definida la primera etapa, si no está bien definida, pues al final de cuentas el proyecto, si llega al final y desde el principio se equivocaron, pues todo el proyecto va a estar mal. El control de cambios es un proceso normal dentro del desarrollo de software. En las metodologías tradicionales, abordar los cambios por lo regular se torna complejo. Porque, por ejemplo, pues la verdad es que cuando se trata con el cliente la primera vez, pues él nos dice lo que él quiere. Pero al final de cuentas, la mayoría de personas o de clientes que tenemos no saben exactamente lo que quieren. Y cuando se les entrega el proyecto así, pues parecido o digamos como ellos lo quisieron, resulta que no es el proyecto como fue requerido para ellos y hay que hacer grandes cambios, lo cual hace que pues en esta metodología se tenga que cambiar la mayoría de cosas y se tenga que cambiar todas esas etapas, lo cual hace que pues se vuelva a empezar todo el sistema. Otra desventaja es que el cliente no se contempla como miembro del equipo. En esta metodología, el cliente nada más se ve al principio y al final, en comparación de la metodología ágil que enseguida vamos a ver. Por lo regular, el cliente debe esperar hasta el final para conocer el producto. Esta yo digo que es una de las principales desventajas que tiene esta metodología, ya que, pues como vimos, tiene muchas etapas, lo cual hace que sea muy tardado el desarrollo de este sistema y por lo cual hace que pues el cliente incluso se desespere o ya no quiera el sistema por el tiempo en que lleva en hacerlo y no se le toma en cuenta hasta el final, bueno, hasta en el inicio y hasta el final del proyecto. Pues como vimos tiene muchos entregables, lo que hacen que pues nuestro proyecto tarde mucho. Muchas veces el cliente cambia de decisión y en ese tiempo que se transcurre mientras se hace el proyecto y pues abordar estos cambios es muy complejo. En ocasiones encontramos con que lo que se hizo no era lo que el cliente lo quería. Aquí podemos ver una imagen de lo que sucede cuando regularmente se hace un desarrollo del software. En la primera imagen podemos ver la solicitud del usuario, es decir, lo que el usuario o la persona o el cliente, qué es lo que él piensa que es lo que quiere. Después, la siguiente imagen vemos qué es lo que entendió el líder del proyecto, es decir, el cliente nos trata de transmitir lo que él quiere. Después, en la siguiente imagen se ve más o menos cómo es que lo entiende el líder del proyecto, que fue el que fue a hablar con el cliente. Después, en la tercera imagen vemos el diseño del analista del sistema, es decir, como nos vamos dando cuenta, pues está completamente distinto, ya que no hay una buena comunicación entre lo que el cliente pidió, lo que el líder del proyecto entendió y lo que le transmite a los diseñadores. En la siguiente imagen vemos lo que es el enfoque del programador, es decir, cómo el programador va a trabajar para llegar a ese resultado. Si nos damos cuenta, no tiene nada que ver con las anteriores. O sea, es algo parecido, pero pues no cumple ni con su funcionalidad, ni con cómo es que va el proyecto. En la siguiente imagen vemos la recomendación del consultor externo, es decir, también siempre debe haber un consultor externo que nos diga cómo es que debe de ir el sistema, ya que ellos tienen más experiencia y pues como vemos aquí, pues tampoco no tiene nada que ver con lo que el cliente pide. En la siguiente imagen vemos lo que es la documentación del proyecto, que pues en realidad, como vemos aquí, no hay nada. Porque lo que sucede en realidad es que, pues, la mayoría de los desarrolladores dejan la documentación para el último.
De enseguida viene luego una imagen de lo que es la implantación en la producción. Como vemos, no tiene, pues no solamente es la cuerdita del columpio, en la cual pues no tiene funcionalidad del sistema. En la siguiente imagen vemos lo que es el presupuesto del proyecto, en la cual podemos ver que aunque se tenga un presupuesto pues muy alto, o que en realidad a veces es muy bajo, pues no se llega, aunque tengamos el presupuesto bien, digamos, alto o bien establecido, pues no podemos llegar al resultado esperado si desde la primera etapa no se hizo bien el proyecto, no se planificó. Después vemos el soporte del sistema operativo. Como vemos es una base pues, del árbol, pero pues no tiene nada que ver, no cumple con los requisitos para el sistema, para que nuestro sistema pueda funcionar. Y al final vemos lo que el usuario realmente necesitaba. Como nos podemos dar cuenta, ni los desarrolladores ni el usuario o el cliente tenía bien definido lo que quería. A pesar de que esta metodología tradicional está bien definida o estructurada, son complejas de seguir. Por lo general, tienen muchas reglas o un alto nivel de detalle y documentación, entre otras cosas, lo que hacen que este sistema sea complejo y el seguimiento del proceso pues sea de manera difícil. El analista, el diseñador, el programador y así sucesivamente forman una cadena o un teléfono roto si es que no está bien definido desde el principio. La mayoría de veces no contamos o no se hace la documentación correcta y el seguimiento del proyecto. Si se comete un error desde el principio, afecta a todas las demás etapas. Es una de las principales desventajas que yo veo de esta metodología. Ahora veamos lo que son las metodologías ágiles. Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas, complejidades y por lo regular lo pesadas que pueden llegar a ser las metodologías tradicionales, en el año 2001 se reunió un conjunto de personas para crear un nuevo esquema de trabajo que atacara esas problemáticas de desarrollo de software, ya que detectaron y expusieron todos los problemas y las dificultades con los modelos tradicionales y de ahí nace o surge el concepto de las metodologías ágiles. ¿Y qué es una metodología ágil? Estas se enfocan en el proceso incremental con entregas funcionales. Buscan aumentar la confianza de los clientes al vincularlos en el proceso mediante cooperación entre estos y el equipo de trabajo. Estas también se caracterizan por reducir la gran cantidad de documentación que es común en las tradicionales. Otro es que también buscan ser adaptables a las necesidades del cliente y buscan dar solución a los problemas de una manera más fácil y efectiva. Y la última es que son basadas en modelos de desarrollo incrementales. Ahorita lo vemos. Ahorita vemos bien este punto. Lo primero es que, pues, estas metodologías entonces fueron creadas por distintos desarrolladores o conjunto de personas para abordar los problemas que tenían o las mayorías de dificultades que tenían al trabajar con las metodologías tradicionales. Estas metodologías lo que buscan es que sean más rápidas, ya que pues vivimos en un mundo en el que entre más rápido se entregue cualquier trabajo, pues es mejor para las personas. También buscan, o otro de sus principales características de esta metodología, es que al cliente lo hacen, digamos, parte del trabajo o parte del equipo, ya que también hay mucha comunicación con él, lo cual hace que pues el cliente tenga más confianza con los desarrolladores o con pues, los que están trabajando con el proyecto. También otra característica es que no hay tanta documentación en este proyecto, lo cual agiliza más pues el desarrollo del sistema. También nos dice que son adaptables y buscan dar solución a los problemas de una manera más fácil y efectiva. Pues adaptables quiere decir que pues sirve el mismo proyecto para diferentes problemas o diferentes empresas y también para diferentes plataformas. También nos dice que buscan dar solución a los problemas de una manera más fácil y efectiva, es decir, que pues no se tiene que cumplir con tanto desarrollo del sistema, sino solamente cumplir con los requisitos del cliente. Una característica con la que cumple esta metodología ágil es que hay manifiesto ágil. ¿Qué quiere decir esto? Que se define el conjunto de normas, reglas o directrices o principios que debe cumplir esta metodología para considerarse ágil.
Dentro de esta tenemos el manifiesto de 4 aspectos claves, es decir, como vemos aquí en la imagen, que hay una interacción entre los individuos, lo cual viene a sustituir de la metodología tradicional lo que son los procesos y las herramientas. También nos dice que una de sus principales aspectos que debe cumplir es que el software quede funcionando y esta queda sobre la documentación exhaustiva, es decir, viene a sustituir tanta documentación de la metodología tradicional. Otro aspecto que debe cumplir es que debe haber mucha colaboración con el cliente, que en la metodología tradicional era la negociación contractual, es decir, que solamente se veía en ciertos días o solamente en el principio y al final al cliente. Otro es que debe tener respuesta ante el cambio, es decir, que debe ser muy fácil o de una manera muy rápida hacer cambios en el sistema en comparación a la metodología tradicional que si había un cambio pues se tenía que modificar todo el sistema. Aquí, como nos dice aquí, en comparación del seguimiento de un plan, que en la metodología tradicional pues se tenía para cualquier cambio se tenía que modificar desde la primera etapa hasta el final. En estas metodologías lo que se requiere o debe de cumplir es que pues si hay algún cambio en alguna etapa, solamente esa etapa sea modificada, no se tenga que modificar todo el sistema. Las metodologías ágiles más comunes o más usadas que encontramos son estas: Extreme Programming XP, Iconics, Test Driven Development o TDD, la metodología Scrum o la Kanban. Estas metodologías ágiles se pueden adaptar al problema en cuestión, sin importar el tamaño del proyecto, trabajando por fases definidas y descomponiendo el proyecto para facilitar su gestión. Es decir, aquí pues se divide el proyecto en diferentes fases en las que cada desarrollador o diseñador o cada trabajador que va a trabajar en este proyecto va a poder empezar a trabajar sobre su proyecto o sobre lo que le toque de la misma manera que todos los demás. Es decir, todos van a trabajar en conjunto para al final juntar todo y se llegue a un resultado de una manera más rápida. Por ejemplo, en la metodología Scrum, al trabajar por etapas o módulos, se le llama que es sprint. Sprint quiere decir de una manera muy rápida. Se ataca una parte del proyecto facilitando la gestión de forma independiente. Entonces, como podemos ver, en estas metodologías la principal característica que tienen es que son muy rápidas y todos los trabajadores trabajan de una manera rápida y en conjunto, a pesar de que trabajan todos al mismo tiempo y no están, deben de estar ya bien definidas cada rol que va a cumplir cada trabajador del proyecto. Entonces, al final solamente hay una persona o entre todos juntan el proyecto y hay una persona encargada de checar que todo funcione de manera correcta. Esta metodología, lo principal, su principal característica es que no tiene tanta documentación, llega al resultado que quiere el cliente, si tiene cambios, pues son corregidos de manera más rápida y pues está muy, muy, muy rápida esta metodología. Y con esto llegamos al fin de esta quinta clase. Espero me hayan entendido y me haya yo explicado de manera correcta. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, ya saben que me pueden contactar con toda la confianza. Aquí dejo mis datos de contacto, mi email, mi celular. De verdad, si tienen alguna pregunta, espero que me la digan para poder resolverla. También dejo aquí el orden de los materiales que deben de utilizar. Como ya saben, todas las tareas deben ser enviadas al buzón de tareas. Pues muchas gracias por su atención, alumnos. Hasta luego.